Me dice, no, Fernández, que traigo algunas piezas que hacen los reclusos en las Islas Marías. Y saca un escudo de México que dice Estados Unidos Mexicanos, unas cajitas que simbolizan una especie de joyero, un dominó con todo el tallado, digamos, de dónde están las Islas Marías. ¿Qué significa ir a las Islas Marías, padre? Usted va 2 veces al año. Sí, así es. En los últimos años, gracias a Dios, hemos podido organizar 2 veces al año misiones. Son misiones que duran pues más o menos unos 10 días. Una la hacemos en junio y otra la hacemos en agosto. La de agosto la pensamos sobre todo para estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, para la UNID, porque ellos llevan el calendario cuatrimestral donde no tienen los veranos largos. Entonces, esa fecha de agosto está pensada para ellos. Cuando usted habla de misiones a Islas Marías, ¿qué significa eso? Porque usted va y sabe, pero nosotros que no. ¿Qué significa? ¿A qué van? Sí, bueno, son misiones humanitarias y espirituales. Vamos como misioneros católicos. Estas misiones que yo organizo son dirigidas para jóvenes universitarios. Ellos se ponen un uniforme de misioneros, va colgando de su cuello un crucifijo y hacemos con los presos pues un montón de actividades. La idea es estar con ellos, convivir con ellos, darles talleres, tener actividades de oración, espirituales, pero también damos talleres de acuerdo a los talentos de los jóvenes que van en la misión. Desde talleres, no sé, de emprendimiento, hasta hemos dado un taller práctico de radio con estudiantes de comunicación, en fin, eso es algo muy abierto. Es que platicábamos que las Islas Marías son cárcel desde tiempos de Porfirio Díaz en ese archipiélago que tiene 3 islas, que es la María Madre, la María Magdalena, María Cleofas. Y en la isla, entiendo, hay 4 ceferesos. Y la isla tiene una dirección general, tiene un complejo penitenciario, y al ser ceferesos, pues son cárceles federales que ahí puede haber personas que purgan una condena por delitos federales. Pero la isla, básicamente, se va consolidando, si lo entendemos bien, como un sistema de readaptación social, modelo que hace tanta falta en México y en América Latina. Sí, así es, eso está clarísimo, o sea, el ambiente que se respira, obviamente sigue siendo cárcel y hay muchos filtros de seguridad, pero el ambiente que se respira es muy humano, ¿no? O sea, de todas las veces que hemos visto la actitud que tiene la gran mayoría del personal, desde la directora general hasta los directores de cada centro, los que se encargan de las actividades educativas, los de seguridad, es un trato muy humano. Hace tiempo, hablando con el director anterior, me decía que todo se juega en la diferencia de si tú tratas al preso como número o como persona. Y que cuando empiezas a tratarlo como persona que puede ser responsable, esta persona te responde así, te responde con responsabilidad. Padre Arturo Guerra, platícanos de algunos personajes dentro de Islas Marías, del centro penitenciario. Bien, pues las Islas Marías es un tema que despierta muchísima curiosidad, ¿no? A Sí, nivel nacional, por toda la historia que escucha que ya la comentaste al inicio del programa. Pues ha habido figuras muy interesantes. La que me viene así rápido a la mente es la figura del Sapo. El Sapo fue un criminal ya fallecido, muy famoso en México. Yo creo que hablamos de los años 50, 60, que era famoso por haber cometido no sé si más de 100 asesinatos. Y estuvo en Lecumberri y de Lecumberri lo mandaron a las Islas Marías. Y en las Islas Marías conoció él al padre Trampitas. El padre Trampitas es otra figura muy interesante de las Islas Marías. Fue un sacerdote jesuita que vivió como preso voluntario durante más de 30 años en las Islas Marías. Sí, sí, es una historia increíble. De hecho, él está ahí enterrado en el cementerio de las Islas Marías. preso voluntario. Así es, así es. Con el régimen de los presos, comía lo que los presos comían. Cuando vino el Papa a México la primera vez, allá por el 79, si no recuerdo mal, él pidió permiso para poder ir a México a verlo y no llegó el papel. Se atoró y no pudo salir de las islas, ¿no?
Y él lo cuenta, hay una conferencia grabada del padre Trampitas muy, muy interesante, donde cuenta pues ese momento duro de querer ir a ver al Papa y no poder, pero bueno, él luego lo transformó eso y le pidió permiso al director de aquel entonces de que los presos pudieran ver al Papa por la televisión, y pues fue un evento muy fuerte también para los presos, ¿no? Decía que algunos lloraban, que unos se convertían, otros pedían confesión, en fin. Entonces al final valió la pena que se quedara. ¿Solamente hay hombres, padre? Actualmente solo es masculina. Decías que En hay algún 4 momento, cárceles, ¿no? Sí. efectivamente, pero hace unos 3 o 4 años existía una cárcel que era femenina, nada más que ya se las trajeron a México. Están todas las que estaban ahí en ese momento. Nosotros empezamos a hacer misiones en el 2013 y sí nos tocó trabajar 2 o 3 misiones con ellas, pero después ya se las trajeron acá. Están en el estado de Morelos, ahí entiendo que está la cárcel más grande de mujeres de toda Latinoamérica. Eh, Padre Guerra, la radio nos permite a todos quienes estamos reunidos en torno a este micrófono a imaginar y nada perdemos. ¿Nos podría llevar, por favor, en ese barco que zarpa de Mazatlán? ¿Cómo es ir a las Islas Marías? Sí. ¿A qué horas zarpan? Todos los detalles, llévenos a través de la radio a las Islas Marías. Sí, mira, el viaje a las Islas Marías es toda una aventura. Efectivamente, como dices, comienza en Mazatlán. Nosotros solemos llegar el domingo anterior porque el barco siempre sale los lunes. Pasamos la noche ahí y a las 8 de la mañana tenemos que estar ya en un punto del puerto de Mazatlán, se llama la Puntilla. Pero no es que llegas y te subes al barco y arranca, no, o sea, vas a estar ahí esperando a que se hagan todos los trámites, procesos necesarios, como que te revisen las maletas, como que pase un perrito que va certificando si no hay cosas extrañas, y luego esperar, y más o menos como a la 1 o 2 de la tarde, ya por fin nos suben al barco y salimos. ¿Cuánta gente va? Varía mucho. Hay 2 barcos que van a las Islas Marías. Un barco es el de la Marina y normalmente es el barco que se encarga de lo que son las provisiones, el diésel, la gasolina y también las personas que van a visitar a sus familiares allá. Y el otro barco, que es el que nosotros con más frecuencia tomamos, es el que está pensado es un barco civil, para empezar, y está pensado para todas las personas que trabajan en las islas. Porque como pues allá tienen que ingeniárselas para tener una vida ordinaria en las Islas Marías, pues se requiere un montón de personal. Y continuamente el personal está yendo y viniendo. Porque uno se podría imaginar aquí, ¿no? Si tú trabajas en una cárcel aquí, pues son las 6 de la tarde y te vas a tu casa. Pero ahí, ¿cómo le hacen eso, no? Entonces ellos echan creo que son como periodos de 7 semanas trabajando seguidas y luego les dan 15 días completitos para que vengan a México, estén con su familia, pero acabados esos 15 días, pues tienen que volver a trabajar. Entonces también para ellos es una labor complicada, difícil, no cualquiera le Pues entra. están igual que ellos reclusos. En el fondo, exactamente, están en condiciones muy parecidas a las de cualquier preso. Zarpa el barco a la 1 de la tarde. Sí, 1 o 2 de la tarde y de ahí pues calcule unas 10 horas si bien nos va, si no hay retrasos, si no hay tormentas o pequeñas desviaciones en el camino, 10 horas de barco. Entiendo que la distancia no es que sea enorme, son 120 kilómetros, me puedo equivocar, desde la costa, pero bueno, pues no es que sea un barco que vaya a 100 nudos por hora, o no sé cómo se miden las millas en el barco, ¿no? Va tranquilo, va despacito. Y pues sí, son 10 horas, es un viaje muy interesante porque estás en medio del océano, te puede tocar muy clarito, muy nublado, a veces hemos visto delfines, ahora que volvimos en agosto nos tocó un arco iris completo, en fin, en ese sentido sí es un auténtico paraíso el que vas a visitar. Es una cárcel, pero no pierda esta parte de que es un auténtico paraíso. Llegas a la isla madre, ¿no? A la grande. Llegamos a la isla madre, al puerto, y ahí pues nos están esperando todo lo que son los equipos de seguridad y de revisión.
porque no es llegar y que ya llegaste, sino que otra vez tienes que pasar un nuevo filtro, te van a revisar de nuevo las maletas, maleta por maleta. Sí, en ese sentido la seguridad está muy bien planeada, hay mucha disciplina, mucho orden. Si no te vayas a encontrar un barquito en el camino que te pase algo, ¿no? Así es, o Que algo suba que algo a tu barco o que te entregue algo. así es. Y entonces ya una vez que pasamos todos los filtros, ya nos llevan al lugar donde vamos a estar hospedados. Hace ratito tú mencionabas el Puerto Valleto. El Puerto Valleto es como el pueblito de la isla. Ahí es donde radican, donde viven todas las personas que trabajan en la isla. Mientras que las cuatro cárceles están como en 4 puntos distintos de la isla. De hecho, se ve un poquito ahí en el mapa Sí. del dominó. Así es. Ahora, entras al grande, pues, al María Madre, al centro penitenciario, a la cárcel grande, ¿no? En la isla grande. ¿Cuántos reclusos? ¿Eran 90? ¿Qué hicieron? Sí. ¿Cuál es su cotidianidad? ¿Cómo viven? La población varía mucho. Entiendo que la capacidad de las Islas Marías es como de 5,000, pero la última vez que fuimos en agosto eran como unos 800 presos, repartidos entre los cuatro centros. Cada centro tiene, por decirlo así, su propia particularidad. Por ejemplo, está Morelos, ese centro es el que está más cerquita del hospital. Entonces ahí es donde ponen a las personas mayores y con problemas de salud, pues con diabetes o cosas que requieran una atención eventualmente de urgencia. Los ponen a todos en Morelos porque tienen la facilidad de que el hospital está ahí al ladito, ¿no? Y luego Aserradero, por ejemplo, es otro de los 4 centros carcelarios. Ahí tienen a los que ya les queda poca condena. ¿Esto qué quiere decir? Que el preso que ya le falta 1 año, o 2 años, o 3 meses, su manera de ver las cosas, de vivir, de trabajar, de enfocar su estancia en las islas es distinta a la de alguien que acaba de llegar y que tiene una condena de 20 años por delante. Entonces eso hace que esa cárcel se caracterice por eso, porque la persona privada de su libertad que ya va a salir, como que ya tiene su corazón y sus pies en México. Allá hablan, por ejemplo, eso es curioso, no se dice México, sino continente. Ya me voy al continente, ¿no? Como ahí se está en una isla, cuando se habla de México, se habla de que ya vamos al continente. Sí. A ver, vamos a una pausa, regresamos con el padre Arturo Guerra. ¿Ustedes sabían de las Islas Marías? ¿Qué tanto, no? ¿Tienen algún color de uniforme los reclusos? ¿Color beige? Color beige, así es. De hecho, ese color está prohibido para los que visitamos la cárcel. Si llegamos con color beige, nos quitan esas prendas. Tienes absolutamente todo lo que hay una cárcel en tierra, es decir, las visitas conyugales. ¿Cada cuándo tienen visitas conyugales ellos? Bueno, no sé exactamente la periodicidad. Ciertamente lo que complica mucho es la posibilidad de ir, ¿no? Pensemos en una viejita de Oaxaca que tiene a su hijo ahí. Pues cómo se va a mover desde Oaxaca hasta Mazatlán y a ver si va a aguantar un viaje de 10 horas, ¿no? Entonces, lo difícil, más allá de la posibilidad que ellos tengan de recibir la visita, es si la familia efectivamente podrá y tendrá los medios suficientes para poder llegar hasta allá. Padre, es que se me agolpan las preguntas. ¿Están completamente incomunicados del mundo? Es decir, ¿habrá alguna radio? ¿Habrá televisión? ¿Qué tanto pueden estar expuestos? El tema de los teléfonos. ¿Hay señal? ¿No hay señal? Con eso regresamos, ¿le parece? Claro que sí. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Padre Arturo Guerra, síganos contando de las Islas Marías. Síguenos, por favor, padre. Bueno, estabas hablando de 2 personajes muy interesantes que no terminamos. El tema del sapo, ¿no? El sapo y el de padre este Trampitas. personaje, claro. Entonces el sapo
te digo, estuvo en Lecumberri, de Lecumberri le mandan a las Islas Marías y ahí conoce al padre Trampitas. El padre Trampitas cuenta en esa conferencia que existe grabada, pues cómo al inicio había mucho recelo del Sapo hacia el padre de Trampitas. Como él era un asesino, pues claro que tenía muchos enemigos, pero hubo un momento, para no hacerte larga la historia, en que el Sapo tiene una conversión muy fuerte, se acerca a Dios, se confiesa con el padre Trampitas y le promete, a partir de ese momento, ya no matar a ninguna persona. Y lo pone en estas palabras: a partir de ahora, antes yo moriré que matar a una persona. Entonces pasó un poquito el tiempo y de esos enemigos que él tenía, un día lo buscaron para provocarlo, para matarlo, le echaron un machete como para contar la versión de que él vino hacia nosotros, como es tan peleonero, vino hacia nosotros, nos atacó y nosotros nos defendimos y lo matamos. Ese era un poquito el plan de ellos, ¿no? Entonces le echan el machete y el Sapo dice: yo ya le prometí al padre Trampitas que no voy a matar a nadie, antes me matan que yo mate. Y entonces estas personas respondieron: ah, sí, que muy santo Sapo, pues venga, y se le echaron encima y lo mataron. Las Islas Marías es una película de Pedro Infante. Sí, también existe ¿Y una tiene que ver película. con el tema? Porque también me viene a la mente la película de Resortes, no sé si es la del padre Trampitas de 1984. Ah, esa no sé, pero la de Pedro Infante sí está ambientada en las Islas Marías, fue filmada en las Islas Marías, todavía se conserva en las Islas Marías, en el campo de Morelos, la casita que se usó para la película. Obviamente la han renovado y es como un símbolo de toda la isla, de que aquí se filmó la película de Pedro Infante. Están las fábricas de sal, que en ese momento era como el trabajo forzado del sistema penitenciario de aquel entonces. Hoy lo que queda es como el edificio sin techo y ves ahí una sal, pues de que debe tener ahí sus 40 o 50 años, ¿no? Como una mina de sal. Obviamente, las circunstancias que se cuentan en la película de Pedro Infante ya no tienen nada que ver con las Islas Marías actuales, ¿no? ¿Cómo son actualmente? ¿Están comunicados, incomunicados? ¿De qué carecen y qué les sobra? Sí, bueno, en cuanto a la comunicación, efectivamente cero comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que vamos de visita, no podemos meter nuestros celulares. Primero, no hay señal, y segundo, no podemos meter ni siquiera el aparato. El aparato es resguardado y durante todo el tiempo que estamos ahí estamos totalmente incomunicados. Eso que vale para el visitante, pues mucho más para la persona privada de su libertad. Sí pueden comunicarse con su familia, sí puede haber llamadas telefónicas, son llamadas programadas con antelación, te toca tal día y tienes que ir y dura pues los minutos que te dan y se acabaron los minutos y el teléfono se cuelga, ¿no? Últimamente, la última vez que fuimos, ya abrieron la posibilidad de que puedan hablar con sus familiares por Skype. Entonces ya pueden hablar con ellos y verlos también, que la verdad pues eso es un gesto muy humano y estaban muy contentos de que ya pueden hablar con ellos por Skype. Pero no es cuando se te ocurre a ti, sino cuando te toca, ¿no? Ahora, padre, aquellos que están ahí reclusos, una vez que van a Islas Marías, a la Isla Madre, a la María Grande, a la María María Madre, Madre. eh, no vuelven a salir más que en dos formas: o muertos o cumpliendo penitencia. Bueno, puede haber salidas extraordinarias, por ejemplo, alguien que tiene un problema médico que no puede ser atendido ahí, lo llevan a Mazatlán. A nosotros nos ha tocado en esos trayectos que hacemos de barco, Llevar a alguno. ver que viene con nosotros una persona privada de su libertad porque va a ser operada o intervenida, porque no se puede hacer en las Islas Marías, pero sería lo único. Lo que tú decías de muertos, no, porque digamos, hoy por hoy nadie muere en las Islas Marías, al menos que fuera algo así, pues totalmente imprevisto, ¿no? Pero si hubiera una persona muy enferma, ya no la tendrían en las Islas Marías, más bien la moverían a algún centro penitenciario del continente, ¿no? Para hablar Del en lenguaje continente. de las islas. Padre, ¿cuánta gente opera
porque una cárcel tiene muchísima gente trabajando para ella, muchísima. Así es. Mucha. Si tú te metes a las tripas de una cárcel, yo me he metido a Santa Marta Catitla, a Almoloya en su momento, que ya no se llama así, y es impresionante lo que existe en la operación de una cárcel. ¿Cuánta Sí. gente trabaja para estos 4 Para los 4 centros? centros, sí, no tengo el dato exacto, pero para que nos hagamos una idea, pues está primero la Marina que tiene un destacamento, creo que son como unos 80 o 100 marinos, que se encargan Vigilando, de ¿no? la soberanía de la isla, del perímetro, de revisar los barcos que se acercan a la isla, todo eso. Luego está la dirección de los centros, ¿no? Cada centro tiene su propia dirección y su propio equipo administrativo, jurídico, educativo, creo que son los principales. Y luego está toda la guardia de seguridad. Cada centro tiene su seguridad y hay una seguridad también central de toda la isla, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es mucha gente. En el pueblo Valleto, ese que decimos que es como el centro, el pueblito de la isla, siempre ves personas yendo, viniendo de aquí para allá, personas que ya terminaron su jornada laboral, otras que están yendo, otras que ya están haciendo un poquito de deporte, o sea, hay mucha gente. No te sabría decir el número y no te quiero dar uno para no dar datos falsos, Eh, pero es mucha gente. Padre Guerra, en los pocos minutos que nos queda, que qué delicia escucharte, qué delicia de verdad escuchar pues esas experiencias de misiones. Para ti, ¿qué te significa las Islas Marías? Mira, a mí lo que más me gusta de ir a las Islas Marías es ver cómo se encuentra el mundo de las personas privadas de su libertad con el joven universitario. El ver eso, lo que sucede en las dos partes, es una cosa increíble, ¿no? Porque el joven que va, primero que le cuesta ir, no es fácil tomar la decisión. Luego hay veces jóvenes que quieren ir, pero que sus papás tienen un poco de miedo o mucho de miedo y no les dan permiso. Pero bueno, el joven que logra ir normalmente trae la idea de que va a llegar a una cárcel y que en cuanto pones un pie en la cárcel te tienes que cuidar de todo el mundo y estar mirando hacia todos lados porque en cualquier momento alguien puede llegar por la espalda y clavarte un cuchillo. Esa es un poquito la imagen que todos tenemos cuando nunca hemos ido a una cárcel. Cuando ellos van y empiezan a platicar con las personas privadas de su libertad y se dan cuenta de que son seres humanos que sienten, que extrañan, por ejemplo, a sus hijos pequeños, ¿no? Historias como la del preso que se acerca a un misionero y le dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo un hijo justo de tu edad, ¿no? Y el verte a ti me hace acordarme de mi hijo, ¿no? Y yo daría cualquier cosa por estar con Híjole, mi son hijo. criminales. Es que ese es es el contrapeso, ¿no? Por un lado, tanto amor y por otro lado, pues son criminales. Sí, o sea, han hecho algo malo en la vida, han cometido Sí, errores sí, sí, graves, sí. Eso pero lo es. emocionante de esto es que eso no les define ni decide su futuro. Uno de verdad encuentra personas privadas de su libertad que llevan años ahí y que ya han hecho un proceso increíble interior de reconocer sus errores, sus fallos, de pedir perdón a las personas que han dañado, de abrirse a Dios también. El modo en el que algunos te hablan de Dios, nosotros que vamos como misioneros católicos, de repente nos predican ellos a nosotros la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el ver ese encuentro de los dos mundos, te digo, pues es valiosísimo porque el joven que hace esta experiencia vuelve transformado. O sea, su vida no va a seguir igual. Por ejemplo, esta Empieza a ver. cajita, claro, de dominó, pues cuesta 300 pesos, el alajerito a lo mejor 100, 150. Ese dinero se les queda a ellos. Sí, ellos pueden tener un poquito de flujo, hay como un límite, ¿no? No pueden manejar millones ni cantidades grandes, pero pequeñas cantidades sí. Entonces ellos pueden con su trabajo, por ejemplo, los que hacen estas artesanías, hacerlas, venderlas y usar el dinerito en lo que puedan. Realmente a ellos de lo básico no les falta nada. O sea, tienen comida, desayuno, comida y cena, tienen ropa, tienen útiles de aseo, los básicos,
Entonces, por ese lado no tienen que andarse preocupando, como sí puede ser en algunas otras cárceles menos disciplinadas, de que me traigan jabón y de que me traigan no sé qué, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieren tomarse unas papas a media tarde, una Coca-Cola, pues Pueden. pueden con su dinerito, con su pequeño flujo. Es increíble. Vamos a ir a otro tema, mi querido padre. Arturo Guerra vuelve y nada, déjanos con algo que nunca hayas contado de Islas Marías, de las Islas Marías, algún dato, algo que nunca hayas compartido con alguien, que quede aquí entre nosotros. A ver, mira, me viene un poquito cerrar a lo mejor la historia del sapo y el padre Trampitas, aunque a lo mejor sí la he contado, pero no demasiado. Muere el sapo, es enterrado en las Islas Marías y el padre Trampitas todavía vivió muchos años después, pero su deseo fue ser enterrado junto al sapo. Entonces, cuando el padre Trampitas ya era muy viejito, ya no le dieron permiso de trabajar en las Islas Marías y se lo trajeron a México, a Guadalajara. Murió en Guadalajara, pero como sus compañeros jesuitas sabían del deseo, un padre jesuita agarró las cenizas del padre Trampitas, se las llevó a las Islas Marías, y entonces tú vas al cementerio de las Islas Marías, que es el cementerio de la hacienda original, y ahí ves la tumba del sapo, y al lado está la tumba del padre Trampitas. Qué barbaridad. Pausa, regresamos. Gracias, padre.